Uno de los temas principales en la espiritualidad es si acaso existe alguna inteligencia superior más allá de los seres humanos y si podemos tomar contacto con ella. Porque si lográramos hacerlo, podríamos descubrir los grandes misterios del universo y acceder también a ciertas habilidades y logros que para los simples humanos parecen imposibles. La película de hoy se trata de eso desde el punto de vista de la religión, de la divinidad y de los extraterrestres. Hoy en Películas y Espiritualidad en Shane Studios analizamos Contacto. But in the process of doubting, you clear the brain of all its stupidities, its superstitions, its illusions. Camera speed. Sound production, take one. Bueno, estamos una vez más y con un programa muy especial. Es una película de la década de los 90 que seguramente muchos ya habrán visto, pero por si acaso les cuento que mi nombre es Khalil Ascari y aquí estoy con Hernán Peña, que nos va a contar brevemente de qué se trata la película, por si acaso no la han visto, así puedan aprovechar también estas 5 enseñanzas espirituales que vamos a estar analizando el día de hoy, que van a servir para el desarrollo personal de cada uno. Así que, Hernán, quiero saber cómo estás, qué te ha parecido la película y que nos cuentes de qué se trata. Hola acá, hola a todos los que nos estén escuchando en este momento y efectivamente estoy muy bien, muy entusiasmado también por analizar la película del día de hoy que tanto en aquel entonces como actualmente cuando la revisité pues he encontrado cosas muy interesantes para analizar y que a lo largo del tiempo también he ido descubriendo diversas cuestiones y detalles que probablemente hoy estemos mencionando y si no, podemos ahondar en otros momentos. Y específicamente, como bien decías, por si acaso alguien no la recuerda exactamente o aún curiosamente no la ha visto, esta película, Contacto, está basada en una novela una novela del mismo nombre, escrita por Carl Sagan en el 85. La película se estrenó en el 97. Carl Sagan formó parte también de la producción, falleciendo también durante la producción de la misma, lamentablemente. Y la película trata justamente de una científica, Eleanor Arroway, que labora en un proyecto, el famoso proyecto SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre, que encuentra pruebas radiofónicas, a priori radiofónicas, de, que constatan la existencia de vida extraterrestre, ya que en ese mensaje que recibe en los radiotelescopios, justamente trae un mensaje que logran decodificar y específicamente podríamos decir de alguna manera, les presenta ciertos conocimientos para, entre otras cosas, desarrollar, crear una máquina con la cual tomar contacto por primera vez con estas formas de vida extraterrestre. Y ella, esta científica, luego de un cierto proceso de selección, con varios detalles también interesantes, pues es seleccionada para representar a la humanidad en ese primer contacto. Atika, ¿qué te pareció la película? Y también, si quieres comenzar compartiendo alguna reflexión, alguno de estos aprendizajes que hayas observado y quieras compartir también el día de hoy respecto a esta importante película para la historia cinematográfica. Bueno, a mí es una película que me gusta mucho y sobre todo porque aborda varios de los temas que a mí más me interesan y que abordo también en mis diferentes proyectos, que son los temas de la ciencia, la religión, la teología y el tema de la ufología, es decir, el estudio de la vida extraterrestre. De hecho, hasta hace poco, justo hace unos pocos meses, estuve bastante en contacto con varios astrofísicos de varias universidades del planeta Tierra. Y entonces vengo justo en estos meses con todos estos temas muy presentes acerca de la exploración de la astrofísica específicamente, el estudio de los planetas, las distancias que hay entre las galaxias, el funcionamiento de los satélites también. Hace poco se estrenó el nuevo satélite James Webb. Seguramente habrán visto algunos en las noticias. Algunas nuevas fotos que se han publicado en alta definición de diferentes partes del universo
Así que tenemos este tema muy presente en la actualidad y el día de hoy voy a empezar con la primera enseñanza espiritual que nos viene dejando esta película y que hay que aprender a verla en un lenguaje simbólico e iniciático también. A priori, cuando uno ve la película, lo primero que se nota es que la protagonista trabaja escuchando frecuencias que llegan a las antenas aparentemente desde el espacio exterior. Sin embargo, hay distintos tipos de frecuencias, a veces son producidas también desde la misma Tierra, entonces hay que aprender a diferenciar desde dónde vienen cada uno de esos sonidos y de esas energías, digamos. Y al parecer ella es una de las pocas que quedaban que todavía le gustaba escuchar efectivamente con sus oídos esos sonidos que iban llegando a los radares. La mayoría de los otros científicos directamente analizan los datos, es decir, esos sonidos, esas frecuencias son traducidas a números, a algunos símbolos, algunos gráficos, y esa es la manera en la que hoy en día se elabora, digamos, más seguido. Entonces, el hecho de que ella guste de escuchar esas frecuencias nos remite a muchas enseñanzas espirituales que nos hablan de la importancia de la escucha para efectivamente aprender a discernir desde dónde vienen las propuestas que nos llegan, las invitaciones, las tentaciones a veces que presenta también la Matrix, por decir de algún modo, y que si uno no aprende a discernir, no aprende a escuchar desde la mentalidad adecuada, muchas de esas cosas que llegan a nuestra percepción pueden ser confusas, pueden llevarnos hacia caminos que pueden ser bastante nocivos, podemos terminar creyendo en cosas impertinentes, en falacias, en ilusiones y demás. Entonces, ya desde las antiguas representaciones de Buda, donde se lo muestra con orejas grandes, o la manera en que elaboran los chamanes, donde primero, antes de analizar el aura o la energía o alguna otra cuestión de la persona, lo primero que hacen es pedirle a la persona que hable y que cuente de dónde viene el problema. Escuchan los sueños, por ejemplo, de las personas que están enfermas y escuchan inclusive los relatos que se cuentan en las historias de la familia de esa persona. Entonces está muy presente este tema que muchas veces es desvalorizado, poco aprovechado, quizá porque no se entiende tan bien cuál es la relación y la utilidad que tiene con nuestras propias vidas. Pero entonces aquí, iniciáticamente, lo que tenemos que aprender a interpretar de la película es que ella no solamente escuchaba el sonido y entendía directamente de qué se trataba, sino de que pasaba esa escucha por un proceso de análisis. Entonces, se aprende a escuchar de la manera adecuada, no es algo que nos venga de fábrica, digamos, a los seres humanos. Hay muchas técnicas y disciplinas que se dedican a eso, como por ejemplo el psicoanálisis, donde se escucha efectivamente determinadas frases de las personas que son significantes. Aprenden a escuchar los sueños y ver cuáles son los elementos que se repiten, cuáles son las metáforas ocultas detrás del sueño. En la programación neurolingüística también, cuando una persona tiene un objetivo, se aprende a escuchar las vaguedades, por ejemplo, las cosas difusas que uno está diciendo acerca de su propia vida, de lo que quiere lograr y de los problemas también que a veces están pasando. Entonces, hay ciertas técnicas, cierto proceso de análisis que hay que aprender en el camino espiritual para efectivamente aprovechar todos esos sonidos que van llegando y leer entonces el universo a través de las frases, ya sea frases que digan los demás o que uno mismo esté pronunciando a veces sin darse cuenta. Así que esta primera lección espiritual, justamente para que lo recordemos, es que a través de nuestras palabras se develan cosas del inconsciente y a veces a través de palabras de otros el universo también nos está dando señales, efectivamente. Y era eso lo que la protagonista de la película estaba pretendiendo alcanzar. Estar totalmente dispuesta a atender las señales del universo. Pero, sobre todo, hay algo que considerar aquí, y es que se hace bastante énfasis a lo largo de la película en que ella, primero que todo, envió un mensaje. Al principio de la película le envió un mensaje a través de la radio a su padre, que acababa de fallecer,
y después durante todo el tiempo ella repetía como si hablara con el universo o como si pretendiera comunicarse con esas posibles inteligencias más allá del planeta Tierra. Y después finalmente hacia el final de la película eso se le recalca a ella, le dicen que todo fue porque ella quiso contactarse. Y esto es algo de lo que hablan mucho las religiones también, el hecho de que sea uno el que realice una oración, una invocación, que hable con Dios, que le pida determinadas cosas a las divinidades, o también hablar a veces para agradecer las cosas que cada uno está viviendo. Entonces, cuando uno a través de esa invocación inicia ese proceso de contacto con lo divino, después viene esta otra fase que es estar receptivo a las señales, que en muchos casos pueden venir de forma visual, pero también, y sobre todo esto es lo que en Occidente tenemos que entrenar mejor, pueden venir de forma auditiva, a través de sonidos o a través de frases claves que estén aconteciendo a tu alrededor y que normalmente quizás no les prestes atención por estar distraído en cualquier otra cosa de la cotidianidad. Así que esta es mi primera lección que extraigo de esta película y quiero saber, Hernán, si tienes alguna otra o algo que aportar. Sí, me recordabas también con lo que estabas compartiendo acá respecto a principios como el de correspondencia, que esto mismo que mencionabas de la escucha y la importancia también de cómo uno en primer lugar, uno mismo se ha de poner en esa predisposición para comunicarse, para marcar una pauta, un código, una intención. Y que digo, también quizás ahí estuvimos explorando esas reflexiones en relación a cuestiones divinas y que en ámbitos como los religiosos se lo aprovecha en contextos de oración, etc. Más podemos pensarlo también en nuestra propia cotidianidad, en cualquier diálogo con cualquier persona, con algún chofer de taxi, con algún amigo, alguna pareja. En todo caso, si nosotros no planteamos una intencionalidad o qué es exactamente de lo que queremos hablar, lo que queremos conocer, y por ende no lo transmitimos, no tendemos nuestras palabras de la manera más coherente y eficiente para clarificar esa intencionalidad, plantear ese propósito y que el otro lo comprenda y se vinculen en torno a ese objetivo, a esa meta que conjuntamente vayan a resolver, pues entonces el otro, la otra persona, puede incluso ni siquiera responder al no tener justamente una idea, una señal de parte de tu parte, de tú misma, respecto a esa intención, a ese deseo o a esa necesidad o otro tipo de iniciadores de ese diálogo, de esa comunicación, o mismo quizás de responderte, va a responder según lo que le hayas informado previamente. Y quizás es algo de lo que han hablado horas atrás o en otro diálogo sobre otro tema, y es uno mismo. Entonces, esto es importante también destacar, y en otros programas lo hemos mencionado también, el atender la responsabilidad de cada uno respecto al mensaje que queremos, al mensaje y la comunicación que queremos lograr con un otro, sea una otra persona, una otra entidad, con una situación, con nosotros mismos también, inclusive. Y en ese sentido, esa responsabilidad también remite a distintas leyes y principios que aluden justamente a esa capacidad, a esa potestad de creación que tenemos y en las cuales somos parte completamente activa y responsable de ese proceso al iniciarlo desde, por ejemplo, estos primeros puntos de una visión, una idea clara, que luego se va materializando en distintas instancias, como el de la palabra que mencionaba acá. Y hay una enseñanza que quiero compartir también, que tiene que ver con esto que mencioné recién, y esa primera instancia en la que ordenar una situación, y tiene que ver con un principio de mentalismo, que justamente remite a que según cómo organicemos, por ejemplo, nuestra mente, nuestras ideas, en torno a qué propósitos, qué visiones, qué cuestiones internamente, por ejemplo, comienzan a ordenar en función de nuestra propia identidad, lo que creemos respecto al mundo, las cuestiones que valoramos y qué cosas no, pues entonces luego va condicionando también toda nuestros vínculos, nuestras relaciones. Y aquí en la película
algo que lo que me pareció muy claramente expresado es en la perspectiva que no solo la protagonista, sino también otros personajes van planteando momento a momento. En cada uno de sus actos, de las interpelaciones, las respuestas que dan ante cada circunstancia, van reflejando ese mapa mental, ese, podríamos decir también, esas constelaciones de ideas y de intenciones que cada uno particularmente tiene. Por ejemplo, la protagonista, en pos de esas respuestas a ese sentido de la vida, al sentido de por qué está viva y por qué ocurren ciertas cosas, como lo expresa, lo confiesa en un determinado momento. Otros también, como en el ámbito religioso, también tiene en cierta manera lo describe como una búsqueda de la verdad, y que me pareció interesante destacar aquí no solo esta cuestión de cómo por correspondencia esas ideas que cada uno tiene luego se plasman en nuestras palabras y en nuestras acciones concretamente también, llegando a reflejarse en esas acciones y reacciones también ante ciertas circunstancias, sino que a lo largo de la película y principalmente en varias instancias, más al final también quedó bien expresado, y es en cómo esas perspectivas también pueden ser limitantes o pueden ser beneficiosas, que nos propulsen en la dirección deseada. Por ejemplo, inicialmente el aspecto científico y el aspecto religioso estaban escindidos, representados, por ejemplo, en la científica y en otros compañeros científicos, y Palmer, también un teólogo con el cual ellas habían entablado una relación cariñosa, amorosa, y que inclusive uno podría decir, bueno, entonces estás claramente entre los científicos y los religiosos. Y no, fractalmente también, como indica ese principio de correspondencia, atiende la fractalidad en el universo, en el cual en distintos niveles también se va reflejando esos patrones. Como en nuestras propias vidas, esas ideas que tengamos las vamos a estar plasmando, poniendo en juego en cada uno de los ámbitos, en las cosas pequeñas y en las cosas grandes. Y también en el grupo de científicos también habían distintas perspectivas opuestas entre sí. Entre directores, por ejemplo, que tienen ciertas intencionalidades, como por ejemplo atender los intereses de inversionistas, esa cuestión más práctica, le decían ellos, y rentables también, y otros científicos como la protagonista Ellie, que estaba más abocada a ir más allá de esas cuestiones previas, de lo que se había conocido hasta cierto punto, y se animaba a explorar nuevos territorios para que pudieran justamente enriquecer su espectro de herramientas, de comprensiones de situaciones, y por ende también, claro está, que con respuestas prácticas, en algún punto, para la vida cotidiana de cada uno de ellos. Y así sucesivamente. Y más allá de eso, hay cada uno de estas, podríamos decir, perspectivas que aparentemente eran opuestas, en varios puntos, y es en los momentos de la película también en los cuales llegan a instancias que inclusive individualmente no habían logrado en instancias previas. Eso ha sido posible o factible dado en qué cuestiones se han enfocado de sus perspectivas. Y a la hora de vincularse dos perspectivas que no tenían que ver, o a priori no tenían mucho que ver, como la de Palmer, el teólogo, y Ellie, la científica, justamente se asocian ¿qué podría ser? Hay una palabra que no sé, quizás en todos los países se comprende, pero como compinche, como cómplices de ciertos requisitos, solicitudes que hacían a directivos científicos, por ejemplo. ¿Cuáles eran los puntos en común de esas perspectivas en pos de lograr congeniar esa energía que cada uno estaba poniendo, esas herramientas que iban a poner en juego, y por ende ambas partes también iban a explorar cosas que previamente era un terreno para ellos totalmente desconocido? E inclusive desde ciertas perspectivas más rigurosas,
pues opuestas y para nada complementarias en realidad. Y justamente uno de los principios naturales también nos menciona el de la polaridad, que en el universo todas las cosas se plantean como dos polos, aparentemente opuestos entre sí, mas en realidad son complementarios. Y en este caso, por ejemplo, para mencionar uno de ellos en la película, el de Palmer y Ellie, que mencioné antes, algo que les unió ante perspectivas limitantes de la propia ciencia era que Palmer dice: no hay problema alguno en la ciencia pura o en querer ser práctico o rentable con las investigaciones, mientras el motivo sea justamente encontrar esa verdad, que al fin y al cabo era el propósito tanto de la ciencia como de la teología del cual él era representante. Ellie también, cuando plantea a inversionistas que apoyen su investigación, esos proyectos al encuentro de esas señales de contacto extraterrestre, cuando a priori le habían negado o dicho que no iba a ser muy factible o no les llamaba la atención, al igual que otros directivos del área de ciencia del gobierno, que no iban a estar invirtiendo en ese proyecto, ella lo que aprovecha son los puntos en común que tienen con aquella otra perspectiva más práctica, más acomodada, más rigurosa, más quedémonos donde estamos, que estamos cómodos aquí, o exploremos con lo que ya conocemos. Y ella, por ejemplo, aprovecha puntos históricos, como por ejemplo los aeroplanos, ¿cuál sería la palabra correcta? Lo impensado e inimaginable que era en un momento, inclusive para científicos, más esta cuestión de volar como pájaros, también ir en cohete a la luna. Dice, sí, anteriormente era ciencia ficción, más al mismo tiempo lo hemos hecho realidad y era justamente lo que ella estaba solicitando, es el compartir una visión. Y cuando eso estuvo claro con quienes ella correspondía que se comunicara, pues aceptaron colaborar, cooperar y co-crear conjuntamente lo que se habían propuesto. Entonces, esto es importante considerarlo también a la hora de cuando en nuestras vidas cotidianas tenemos algún tipo de conflicto o entredicho, ya sea con otras personas, con nosotros, en nosotros mismos también, cuando a veces tenemos quizás acciones que están encontradas, como por ejemplo, quiero ir al gimnasio, hacer actividad, cuidar mi cuerpo, más al mismo tiempo, la verdad que me da pereza, quiero estar tranquilo, en una comodidad, etc. Y algo importante en esos casos, por ejemplo, ya como digo, tanto cuando eso lo queramos considerar para con nosotros mismos o para con otros o alguna situación, va a ser importante el clarificar cuál es la intención de cada una de esas partes y en qué punto se complementan y justamente pueden cooperar para lograr algo nuevo y algo que vaya más allá de esos límites que por el hecho de atender tanto un polo o el otro, pues iba a estar limitando o cercenando la posibilidad de explorar cosas nuevas, de mejorar e inclusive de sentirse satisfecho, ya que por el hecho de esa perspectiva súper polar de elegir una cosa, no estarías atendiendo otra y eso a veces genera o ansiedad o inconformismo y en cambio esta es una perspectiva superadora de esa cuestión y muy práctica también para atender en nuestra vida cotidiana. Hay algunas cosas más interesantes sobre esto y que pueden otras enseñanzas también bien relacionadas con estos elementos que vamos a explorar también en los próximos minutos. Más antes de continuar con esos elementos también le consulto acá si tiene algo que quiera complementar respecto a esto o algún otro aprendizaje también para compartir desde ya. Sí, básicamente las posturas que suelen estar confrontadas a lo largo de la película son el empirismo y la cuestión de la fe. A veces en los círculos más intelectuales suelen haber, digamos, ciertos debates entre los científicos que son más empiristas, que significa que se basan más en las evidencias tangibles, en el hecho de poner a prueba algo, experimentarlo y ver si realmente funciona y si produce ciertos resultados. Mientras que hay otros que, digamos, usan más un método deductivo para cosas que no se pueden
poner en el laboratorio, tratan de deducirlo en base a ciertas observaciones y especulaciones que se pueden hacer. Por ejemplo, el universo entero no se puede poner dentro de un laboratorio. Los agujeros negros hasta ahora tampoco, al igual que las galaxias o las estrellas. Entonces, mucho del estudio del universo, de las estrellas, de la astrofísica y demás, se basan más que todo en deducciones. Y en cierta forma, salvando las distancias y las diferencias, los teólogos procuran hacer lo mismo, procuran entender la realidad a través de la observación de determinadas señales, como por ejemplo relatos de señales que han acontecido ante la aparición de un supuesto santo o de una aparición de una virgen, etcétera, etcétera, como también ciertos milagros que se dice que han acontecido tanto en el pasado como en la actualidad y que se pueden estudiar. Se pueden observar algunas cosas y si bien no se puede meter el milagro en el laboratorio, se pueden deducir algunas de esas cuestiones y ver si realmente coincide con los relatos que hablan de Dios, de cómo Dios procede y cómo genera también resultados en el mundo. Entonces, esta cuestión más empirista o más deductiva, que se basa más bien en razonamientos o en inferir cosas que no se pueden percibir directamente, está muy marcada en no solo la ciencia, sino en diversos ámbitos de la vida e inclusive en la vida personal de cada uno. Hay personas que son más prácticas, que necesitan ver las pruebas, necesitan tener en sus manos las cosas materiales con las que van a laborar, cosas tan simples como sentir que tienen el dinero en sus manos antes de iniciar un proyecto, porque si no, no se sienten confiadas y no se animan a avanzar. O cosas como que alguien se comprometa con ellas, la cuestión, por ejemplo, del matrimonio, el casamiento, firmar contratos. Es decir, tener un plan bastante realista acerca de lo que va a pasar, de cómo son las cosas y lo que cada uno va a hacer. Mientras que otras personas, podríamos decir que son las más deductivas, se animan a veces a realizar cosas nada más haciendo inferencias en base a las señales que han leído. Si ven que una persona les parece confiable, si la han observado y les parece coherente en otras situaciones, entonces deducen que pueden confiar en ellas, que pueden realizar proyectos y demás sin necesidad de hacer contratos, por ejemplo. O si conocen cómo suele funcionar el sistema económico, saben que si piden un préstamo no necesitan tener el dinero en las manos para entonces avanzar con las operaciones. Entonces, esto nos sirve a cada uno para pensar cuál es la tendencia principal que tenemos, la manera de funcionar, lo que nos hace sentir más seguros. Y también teniendo en cuenta eso, animarnos a explorar otras maneras de conocer la realidad, de conocer la verdad y de poner en práctica también las cosas en las que creemos. Entonces, salir un poco de esa zona de confort y probar la otra modalidad nos da también cierta flexibilidad para ser capaces de comprender a otras personas que razonen de otra manera, que se basen en otro tipo de análisis, complementarnos mejor y no entrar en choques o conflictos como se vio en muchos de los personajes de la película, que estaban continuamente confrontando sus puntos de vista, su manera de hacer las cosas, pero a veces con cierta rigidez también. A tal punto de que la protagonista en un momento, cuando le estaban entrevistando para ver si era una buena candidata para realizar esa gran misión, se le cuestionó muchísimo el hecho de que ella estaba muy, digamos, afirmada en una postura acerca de Dios, que no creía que Dios exista, mientras que los demás estaban muy afirmados en sus propias posturas de que Dios sí existe, o que por lo menos es importante que el que viaje crea en un Dios superior. Entonces, esas grandes diferencias les impidieron ver que quizá habían otras formas de entender la realidad, de entender la espiritualidad, que hay otras maneras de evaluar también la ética de una persona, que no necesariamente tiene que ser que crean exactamente lo mismo, sino encontrar algunos otros puntos en común en los que se pueda estar de acuerdo y que sean también importantes. Como ella en un momento señaló que ella era una persona moral
que no necesariamente tenía una moral religiosa, pero sí era moral y ética en su vida. Y eso para los demás no fue suficiente. Entonces, cuando aprendemos a ser más flexibles, podemos encontrar más fácilmente puntos de acuerdo, puntos en común y también un procedimiento ético en común que nos haga sentir y percibir que los demás pueden ser confiables, que tenemos buenas intenciones, que queremos los mismos buenos resultados para todos, más allá de ciertas diferencias en nuestras perspectivas, que realmente pueden servir para enriquecer los equipos y los vínculos, en vez de servir para separar o para destruir. Hernán, si quieres aportar algún comentario más o pasamos al siguiente aprendizaje. Sí, que algo que me recordó esta cuestión también es la figura de Isaac Newton, ya que de hecho está asociado como el padre de la ciencia moderna, como uno de Durante un momento te dejé escuchar, Hernán. No sé si estás ahí, si nos escuchas. Creo que estabas contando el caso de Newton, que también atravesó varios de estos tipos de situaciones, ya que tenía varios colegas empiristas que estudiaban también física y demás ciencias, y Newton en cambio tenía, digamos, una perspectiva un poco más flexible de la realidad, inclusive incorporaba elementos de otras disciplinas. A ver si estás ahí, si puedes hablar. Por ahora no te estoy escuchando. Bueno, sigamos por ahora mientras Hernán se reconecta con algunos otros aprendizajes que también se presentan en la película, que están muy interesantes la manera en que fueron planteados. También algo bastante curioso fue esto que mencionó Hernán al inicio, de que esta película se basa en una novela escrita por Carl Sagan, que era un astrofísico que estudiaba justamente el cosmos. Y sin embargo, él tenía esta perspectiva un poco más abierta a considerar distintas cuestiones del universo desde puntos de vista no necesariamente teológicos, según dicen y según él también afirmó en algunos casos. Él no creía necesariamente en un Dios, como el Dios abrahámico, y no creía particularmente en alguna religión, pero sin embargo siempre procuraba hacerse preguntas muy profundas acerca de la vida. Y eso terminó haciendo que en la película se incluyan ciertas cuestiones bastante técnicas que se hablan hoy en día desde el terreno de la espiritualidad, como por ejemplo lo que es la geometría. Hay todo un ámbito de la espiritualidad actual que estudia lo que se conoce como geometría sagrada y que afirma que hay ciertas formas y patrones geométricos que tienden a repetirse en diferentes escalas, en diferentes partes del universo. Entonces, muchos afirman que si efectivamente existe un creador, ese creador ha usado ese tipo de formas para crear todas las cosas, como las que se pueden ver ahí en pantalla. Y de hecho, muchas tradiciones espirituales en el pasado basaban sus doctrinas en gran parte en esta cuestión. Le llaman a ese dios, a esa divinidad, el gran hacedor, por ejemplo. Algunos le llaman el arquitecto. Y ellos mismos, inclusive como los masones, tomaron este concepto de arquitectos para definir sus propios nombres. Entonces, básicamente lo que uno puede aprender de estos caminos espirituales es que todas nuestras vidas tienen un cierto orden, tiene determinados patrones también que se repiten en diferentes momentos, en diferentes escalas. Por ejemplo, la gente tiende a enamorarse del mismo tipo de personas que hablan de una determinada manera, que tienen alguna similaridad en el tono de voz, que tienen algunos comportamientos también en común. Suelen tender a vivir en ciertas casas que también repiten cierto tipo de esquemas, de patrones en común. Suelen cambiar de trabajo, pero en el trabajo se les vuelven a repetir los mismos problemas, las mismas dinámicas con compañeros, con los jefes y demás.
Y también se habla de el karma de los pueblos, es decir, que también las naciones y los países tienden a repetir ciertas historias. Entonces, desde este punto de vista de la arquitectura universal, en este camino espiritual podemos aprender a ver nuestra vida como si fueran planos que tienen un determinado diseño, un determinado orden. Y cuando uno aprende de ese orden, empiezas a ver que en tu vida, por ejemplo, en un sentido figurado, tu vida es como un triángulo. Y a todas partes donde vas, a todos lados donde miras, en cada cosa que actúas, siempre hay triángulos y tú terminas haciendo siempre los mismos triángulos. Entonces, el desarrollo espiritual va a consistir en que te hagas consciente de eso, de ese tipo de formas, ese tipo de geometrías que siempre estás reproduciendo y lograr crear algo diferente. Por ejemplo, un hexágono o un círculo. Eso en cuestiones de la vida cotidiana equivaldría a que si siempre te relacionas con el mismo tipo de personas, pues cambies el patrón o incorpores otro tipo de relaciones, te relaciones con personas que te aporten algo nuevo, algo distinto también en tu vida. Que si siempre estás en el mismo tipo de trabajo, te animes a innovar, a ponerle cosas nuevas a tu oficina, a tus lugares de desempeño, te animes a platicar de cosas nuevas con tus compañeros, te animes a desarrollar proyectos más osados, en tu pareja también, en tu familia, para que las cosas no se vuelvan monótonas, que es un gran problema que suele pasar. El hecho de pensar cada día qué cosita nueva le podemos incorporar a la relación para que genere un nuevo entusiasmo, para que genere nueva atención también y ganas de seguir descubriendo lo que va a pasar en ese vínculo. Entonces, básicamente, mucho de eso está aquí en la película, mostrado en forma de geometrías, y justamente ese viaje que hace la protagonista, interpretada por Jodie Foster, se trata de animarse a ir más allá de su propia zona de confort y aventurarse a algo tan desconocido como ese aparato que les han planteado para construir, que realmente no sabían qué efectos iba a producir. Básicamente también una cosa que plantea la película de forma muy rápida, pero nos alcanza para, digamos, decodificar varias cosas, es que estos mensajes transmitidos en forma de sonidos se podían decodificar y se podían transformar en números, en determinados tipos de números, símbolos y pequeñas geometrías también, que eran básicamente como los planos de esa realidad que ellos tenían que lograr. Esto en la vida cotidiana de cada uno a veces acontece cuando uno recibe una señal, por ejemplo, a través de un sueño o a través de una sincronicidad y parece estar un poco confusa, entonces tenemos que aprender a interpretar, a clarificar también esa señal del universo que ha llegado y a darle un sentido para efectivamente saber hacia dónde dirigirnos. Así que los personajes de la película hacen ese mismo proceso de decodificación de esas señales que llegaron desde el cielo y finalmente logran descubrir que para entender todos esos códigos y símbolos matemáticos tenían que pasar a pensar más allá de lo habitual, pensar fuera de la caja, como se suele decir. Ellos lo estaban pensando como planos, justamente planos, valga la redundancia, en 2 dimensiones, y uno de los aliados después le ayuda a entender que tenían que pensar esa información en una dimensión superior. Tenían que pensar eso como una especie de cubo en 3 dimensiones, por lo menos. Entonces, en la vida cotidiana suele pasar igual, que tendemos a pensar siempre todo desde el mismo punto de vista, desde la misma mentalidad. Y el camino espiritual implica justamente a través de conocer otras culturas, otras perspectivas y vivir cuestiones nuevas, aprender a ver con mayor profundidad eso que antes parecía chato, lo que parecía plano y lo que parecía que ya no tenía algún mayor misterio por descubrir. Entonces, realmente este camino del héroe, este desarrollo espiritual, consiste cada día en nuestras propias vidas en animarnos a hacer algo nuevo y a hacer algo diferente. Y comenzando por esas pequeñas cositas de la vida cotidiana que se pueden hacer distinto, después logramos que la vida en general de cada uno sea distinta, nos lleve a nuevos niveles también de comprensiones, de disfrutes y de aprendizajes. Y
también en esta sección, en este aprendizaje que tiene que ver con la geometría que estamos planteando, se muestra ahí que finalmente la máquina que logran decodificar y logran construir sigue básicamente la forma que se llama en geometría el dodecaedro, que es justamente una forma muy apreciada desde la geometría sagrada. Es una forma que se considera uno de los 5 sólidos platónicos. Platón decía básicamente que quien no entienda de geometría no podía ingresar a su academia. Es decir, básicamente estaba dando un mensaje de que para acceder a la sabiduría había que comprender justamente este tipo de símbolos, formas y cuestiones matemáticas que nos ayudan a pensar la realidad con un nivel de profundidad mayor. Entonces, básicamente este es el mensaje y es algo que podemos reflexionar en general, que está estudiado que a la mayoría de las personas del mundo directamente le disgustan las matemáticas. Las matemáticas suelen generar bastante fobia, suelen ser bastante difíciles para muchas personas, pero básicamente aprender a entender el universo es como aprender matemáticas. Hay una parte de intuición, hay una parte que parece suerte, que a veces uno siente como una corazonada y de pronto sabe qué camino tomar, pero también el universo tiene una gran parte de cuestiones analíticas. La mente se compone de una parte creativa y de una parte racional, de una parte intuitiva y de una parte analítica. Entonces, si solamente estamos procurando en el camino espiritual incorporar la parte, digamos, más flexible, la parte que sale naturalmente, y no desarrollamos también a través del estudio y el ejercicio esas otras partes, van a haber muchos mensajes realmente del universo que no vamos a lograr decodificar. Tal cual como si la protagonista de la película hubiera escuchado solamente el sonido que llegaba a través de la antena, pero no hubiera sabido matemáticas o no hubiera sabido utilizar la tecnología, pues jamás hubiera logrado acceder a este tipo de realidades tan maravillosas que se muestran también a mitad de la película aproximadamente, y que enseguida vamos a analizar. Porque aquí hay una escena clave que ya tiene que ver directamente con el contacto con esas inteligencias superiores. Pero primero quiero saber si Hernán está por ahí escuchándonos y si puede hablar. Hola Hernán, ¿nos escuchas? Por ahora no te estoy escuchando. Cuando estés conectado, puedes simplemente hablar y seguimos ahí conversando. Dale. Entonces, ahí te estoy escuchando, a ver. Muy bien. Sí, ahí cambié el micrófono, así que estamos innovando también aquí en este preciso momento. Disculpa si se escucha, quizás no tan claro. Bueno, sí, se escucha bien. Entonces, ¿tienes algún otro aporte, algún otro aprendizaje que hayas extraído de la película? Sí, bueno, estaba escuchando muy atentamente lo que estabas compartiendo y estoy muy de acuerdo, son importantes cuestiones a tener en cuenta. Y hay algo con lo que podría complementar aquello y que resulta también integrador de esas perspectivas quizás aparentemente antagónicas o cuestiones a conciliar en uno mismo también, y que está metaforizado en una cierta frase. Bueno, voy a decir 2 frases que están en la película. Una está bastante ya estereotipada de aspectos religiosos, como por ejemplo que hemos sido creados los humanos a imagen y semejanza de Dios. Y en la película esta frase la aprovecha también la protagonista al, de algún modo, también responderle a una cuestión injusta que había hecho un director científico para con ella, y diciéndole que justamente, sí, es verdad que había sido injusto lo que ocurrió, mas justamente su perspectiva era que, y la frase es esta: siempre pensé que hacemos al mundo como lo hacemos, como lo vemos. Entonces, de alguna manera estaba diciendo, si el mundo es injusto, es porque cada uno de nosotros, o el que está obrando, creando esa cuestión concretamente, él mismo, o esa persona misma, está siendo injusta también, o no está siendo justa en sus actos. Y otro momento de la película en la cual eso entra en juego, hay varios, por cierto, más uno de ellos que quiero destacar también, tiene que ver con
aquel momento en el que estaba planteando su perspectiva, su descubrimiento, Ellie, al gobierno, y hay entre los distintos asesores en la mesa que estaban analizando esos descubrimientos, esos mensajes codificados, había alguien representante de una perspectiva religiosa. Y Ellie le dice que si fuera de carácter religioso, el mensaje concretamente, y que de su perspectiva recién ahí sería conveniente analizarlo religiosamente, se hubiera presentado el mensaje como, ella dice, una zarza ardiente o una voz en el cielo. Y ahí llega Palmer, que también ha sido un personaje importante para integrar estas perspectivas también en el personaje, en el protagonista y en el mismo y en otras distintas escenas. Le dice, pues, ¿acaso eso no le ocurrió a usted? Y ciertamente es así, también ese mensaje, esas radios, al menos desde la perspectiva científica, estaban recibiendo esos mensajes desde lo que coloquialmente a veces conocemos o identificamos, etiquetamos como el cielo. Lo cual es muy interesante también para analizar, y esto lo menciono porque, por esta cuestión, de esas cosas que a priori nos enfocamos quizás, y de una determinada manera, por creer de ese modo, estamos poniendo un límite específico a nuestras vidas, a nuestros proyectos, etc. Aquello que nos polarizamos tanto en un sentido, si continuamos yendo en esa dirección, al final, si inicialmente estaba siendo productivo, o entendíamos que estaba siendo productivo, termina volviéndosenos en contra. Y terminamos obrando también como el otro polo. Y esto le ocurrió a la protagonista misma, ya que, como describías acá también, ella inicialmente se identificaba con una perspectiva que se basara tan solo en las evidencias, dejando de lado también perspectivas que fueran más espirituales o más abstractas, sino tan solo rigiéndose sus conclusiones para con las evidencias. Y aquello que inicialmente ella estuvo abogando y también considerando para las respuestas que estuvo dando en los interrogatorios para la selección de este gran proyecto de tomar contacto con los extraterrestres, luego, cuando se le interroga por los resultados de ese contacto, eso mismo es lo que le hizo obstáculo. ¿Por qué? Porque ahora los demás, quienes le estaban interrogando a ella, estaban diciéndole, bueno, ¿y las evidencias? Y ella le decía, pues mi experiencia trajo otro tipo de evidencias, que eran quizás las que anteriormente otros, de otras perspectivas, otros roles también y funciones, estaban aludiendo y ella estaba no considerando. Entonces, algo que quería mencionar, y en relación a un principio también importante como el principio de inercia, la ley de inercia, ya que estuvimos hablando antes de Newton, que ahí comentaste y resumiste muy bien también lo que mencionaba, que una de las cosas que quería decir, que él mismo también había integrado esas dos perspectivas, las cuestiones más empiristas y también lo que podíamos asociar con cuestiones teológicas, no solo de su lectura personal, sino también de su escritura, de sus investigaciones. De hecho, han sido fundamentalmente integradoras de esas perspectivas. Eran visiones y abordajes del conocimiento y de las prácticas mucho más holísticos de lo que conocemos actualmente en la ciencia. Y como mencionaba, la ley de inercia justamente nos dice que todo sistema, que como nosotros mismos en nuestra vida cotidiana, una situación, va a tender a mantener una direccionalidad, un sentido en el que se está movilizando, excepto que intervenga una nueva fuerza que redireccione el sistema a generar una dinámica distinta. Del mismo modo, como mencionábamos, el hecho de estar manteniendo una valorización de una perspectiva y demás, puede estar haciendo justamente obstáculo constante al estar informando no solo a nuestra mente, sino al universo mismo también, respecto a qué es lo que nos importa, qué cuestiones vamos a estar considerando, y por ende también conformando, por ejemplo, un sesgo cognitivo. Algo que, como mencionaba, le estaba ocurriendo a cada uno de los personajes. Y lo vemos también en lujo de detalles en la protagonista, en los argumentos que en cada una de las respuestas
en los distintos interrogatorios estuvo brindando. Y esto lo podemos considerar también para aprovechar a nuestro favor. Cuando queremos crear, por ejemplo, un cambio en nuestras vidas, esto lo complementa lo que acá estaba mencionando recién, respecto a esas cuestiones novedosas que podemos estar valorizando cada vez con mayor frecuencia, por ejemplo, e informar a nuestra realidad de qué cuestiones van a ser las aceptadas, las que vamos a estar brindándole constantemente más de nuestro tiempo, atención, energía, y que por ende vamos creando rítmicamente una mayor inercia, y de esa manera pues el propio universo también se pone en pos de aquello que te hayas propuesto, de aquel proyecto que estés emprendiendo, de aquel cambio en tu propia vida. Más por ello es importante todo lo que hemos estado mencionando en el programa de hoy, bueno, en cada uno de los programas obviamente, más linkeando todo lo que comentamos desde hoy mismo al inicio respecto de la palabra, al uso de las palabras, la escucha activa de esas cuestiones, nos va a habilitar a reconocer qué cuestiones, no solo la evidencia de acciones concretas, sino también desde en los aspectos más sutiles, en las palabras que utilizamos y nuestras propias ideas también, qué inercias están presentes en nuestra cotidianeidad, que quizás nos están haciendo obstáculos, pero han conformado una zona de tal confort que no estamos acostumbrados ni tampoco nos sentimos propulsados a ir más allá de eso. Y recién notamos esos límites quizás cuando comienzan a surgir nuevas ideas y quizás una persona o cada uno se topa con esos límites mentales, podríamos decir, con esas fronteras totalmente arbitrarias, artificiales, porque podemos preguntarnos también por qué ese límite está puesto allí, por qué para otra persona algo es factible, es posible, es merecedor también, y por qué eso habría de ser distinto para uno mismo. Entonces, todos estos aprendizajes que vamos recorriendo en cada uno de los podcasts, es importante también observarlos y considerarlos y aplicarlos de una manera holística, complementaria, ya que no es tan solo el hecho de escuchar y decir, interesante esta cuestión, ahí encontré un límite, sino también qué hacer al respecto. Bueno, y allí podemos considerar, y es conveniente hacerlo de manera coherente, pues cada uno de estos principios, estos aprendizajes también que íbamos mencionando, ya que se complementan, profundizan entre sí mismos, y también brindas claves para hacer cada vez más brillantes las aplicaciones que hagamos de cada una de estas. Claro. Acá, ¿quieres mencionar algo más? De hecho, mencionabas que hay una escena importante, obviamente, para analizar. Sí, justamente hay un punto clave ahí que es la bisagra para pasar al aprendizaje final y a una de las escenas más interesantes. Y es que en algún momento el teólogo le preguntó a ella, ya que ella estaba como muy aferrada a su postura empirista de las pruebas y demás, él le preguntó si ella amaba a su padre y ella le dijo que sí, y él le dijo, ok, demuéstralo. Y ella se quedó en silencio, no supo qué responder. Y después, fíjense cómo por cuestiones de correspondencia cada uno se vuelve a encontrar situaciones similares una y otra vez, como decíamos antes. Y ante esas repeticiones tenemos que aprender a dar nuevas y mejores respuestas para no seguir siempre igual. Entonces, en el juicio final, después de que ella vivió su gran experiencia, una vez más le dicen que demuestre algo que excede los límites de la ciencia. Porque esto es algo importante a tener en cuenta. Hay gente que cree que la ciencia tiene el potencial de explicarlo absolutamente todo. Y no es así, porque de base la ciencia fue creada con unos determinados propósitos, basados en unos determinados principios que tienen sus límites. Entonces la ciencia se hizo para o los
logró dar una respuesta diferente. Lo que dijo, si bien no lo pudo demostrar físicamente, lo que sí dijo es que esa experiencia que había vivido la había transformado, que quizá no podía demostrar con elementos tangibles que ella haya estado ahí, pero el hecho de que ella ahora sea diferente, de que haya cambiado su mentalidad, su conciencia, de que esté viendo el mundo y experimentándolo de otra forma, es la evidencia de que sin duda algo muy importante le ha ocurrido, de que sin duda ha visto las cosas de la vida desde una perspectiva distinta, y ese cambio de mentalidad está produciendo cambios físicos también, cambios materiales en su comportamiento y en su vida en general, seguramente. Entonces, esto es algo que realmente pasa a la vida de la mayoría de las personas que hemos vivido experiencias trascendentales, experiencias espirituales, y es una de las muestras principales de que realmente la labor espiritual se está realizando efectivamente. Porque mucho se puede hablar de querer pretender ser espirituales, de querer ser quizá más iluminados, más elevados y demás, pero después en la vida cotidiana la efectividad de esos sistemas, esos métodos, no se suele notar. Es decir, la persona, a pesar de los cursos, a pesar de los libros que lee y demás, sigue más o menos igual. Entonces, una muestra de que efectivamente ese camino está siendo recorrido y que se recorre desde adentro hacia afuera, es que hacia afuera comienza a manifestar cosas diferentes. Entonces, eso que afuera de la persona se manifiesta distinto, con mayores niveles de brillantez, de coherencia, de ética y de virtud, está dando muestras de que adentro, en la mentalidad, en las emociones, en las palabras de la persona, hay cosas que efectivamente han cambiado. Y esa es una gran respuesta que ella da, sin entrar en demasiados detalles, pero que permite mostrarles a los demás también la manera en que pueden a partir de ahora medirla a ella. Les está básicamente diciendo en qué tipo de acciones de su vida cotidiana pueden encontrar las claves de si ella está diciendo la verdad o no. Y esas claves están justamente en lo que Aristóteles llamaba la verdad por correspondencia. Si lo que uno dice que es, después se observa que efectivamente es, entonces eso es verdad. Si lo que tú dijiste que iba a pasar efectivamente pasa y tiene muestras materiales, entonces efectivamente eso es verdad. Entonces, a partir de esa escena, ella sale de ahí donde estaba teniendo la audiencia, y las personas, después de haberla escuchado, empiezan a decir que efectivamente ahora la entienden y que creen en ella. Después de haber estado muchos en su contra, después de haberla juzgado, al ver su respuesta y al escucharla, efectivamente ahora empiezan a observarla desde un punto de vista diferente. Así que esto es una gran clave que podemos aplicar tanto como para evaluar a los demás y ver si efectivamente están siendo coherentes, si están siendo sinceros, si efectivamente, por ejemplo, alguien es un maestro que tiene un buen nivel de desarrollo espiritual y que puede enseñarte muchas cosas, o si por el contrario son personas que simplemente están acumulando saberes, pero no los están viviendo. Y del mismo modo lo puedes aplicar a tu propia vida también, para evaluar tu propio proceso y tus avances en tu camino espiritual. Y finalmente, el último aprendizaje viene con la escena en la que ella efectivamente hizo ese viaje. Y es esa la escena donde se produce efectivamente un punto de inflexión en la psicología de ella, en su manera de ver las cosas y de comprender la realidad. Esa escena tiene una carga simbólica muy fuerte. Fíjense que desde el principio, cuando ella está viajando en la cápsula, empieza a ver varios efectos a su alrededor, como por ejemplo cosas que se empiezan a volver más transparentes, como el piso de la cápsula. Esa ya puede ser una metáfora de cómo cuando empezamos a ver a los lugares adecuados y estamos haciendo lo que corresponde, las cosas se nos vuelven más transparentes también en nuestras vidas. Podemos ver más claras situaciones que antes parecían totalmente opacas o difíciles de entender.
A medida que va avanzando el proceso, se hace la cápsula más transparente, ella puede ver cada vez más a su alrededor, es decir, puede ver el universo que la rodea, este proceso que tanto, digamos, enseñaba e inculcaba Buda, que es decir, lograr tomar contacto con la realidad de las cosas más allá de la ilusión. Y a partir de entonces, ella ve un túnel, que en la física se puede considerar un túnel de gusano, y que está en muchos cuentos también herméticos, como el túnel o el agujero de Alicia en el País de las Maravillas. Es decir, un canal, una vía de acceso a las profundidades de la propia mente, de la sociedad y del universo en general. Ver cosas que normalmente uno no sería capaz de ver en un estado convencional de conciencia. A partir de entonces se da cuenta de que atravesando esos túneles va recorriendo diferentes regiones del universo y también hay ciertos efectos que se muestran, como por ejemplo que en ese proceso se nota como si su cara se duplicara o como si algo de luz emanara de su cuerpo, y esto lo podemos tomar como un reflejo de su cuerpo astral, por ejemplo. Como hay varios cuerpos simultáneos que están superpuestos sobre su cuerpo físico, pero en determinados momentos en este proceso espiritual empieza a tener la capacidad de escindir también esos cuerpos y proyectar su cuerpo de luz más allá del cuerpo físico, que es algo que también se aprende en ciertas enseñanzas esotéricas. Entonces, también lo que nos puede aquí indicar en la historia es que después efectivamente le terminan diciendo que ella nunca se desplazó del lugar donde estaba, que siempre siguió su cuerpo físico estando dentro de la cápsula. Lo que podemos entender es que, sin embargo, su conciencia hizo un viaje astral. Es decir, esto se llama fenómeno de desdoblamiento, la capacidad de salirse del cuerpo, cada uno con su propia mente a través del cuerpo astral, y viajar, conocer lugares, interactuar con otros seres, mientras el cuerpo físico sigue estando en el mismo lugar de siempre. Esto básicamente es lo que parece haber pasado dentro de todo ese fenómeno. Y a través de la proyección de su conciencia, ella logra tener conocimiento de otros planetas, lo que estaba aconteciendo en otros lugares. Esto es algo que también han experimentado ciertas personas en la historia, como Giordano Bruno, que también dijo en un momento que su cuerpo astral se salió de su cuerpo físico y que logró ver que en el espacio habían planetas, habían estrellas, habían galaxias, y descubrió algo que en su época se consideraba imposible. Todavía en esa época habían personas que creían que la Tierra era el centro del universo, habían algunos que creían que el Sol nada más era el centro del universo, pero no habían más cosas. Y Giordano Bruno, a través de ese viaje astral, dijo que él vio muchas más cosas de las que se sospechaban. Entonces aquí vemos una clara correspondencia también, una similaridad. Y finalmente ella llega a un escenario que parece bastante agradable, bastante cómodo, y ve aparecer la figura de su padre. En principio pensó que efectivamente era su padre real y después comprendió que era una de esas inteligencias extraterrestres que estaba utilizando ese tipo de formas, de símbolos, de imágenes, para transmitirle a ella una cierta sensación de confianza y de que estaba con alguien que realmente quería su bien, que la quería cuidar y que quería enseñarle cosas tal como su padre había hecho. Y esto es algo que nos puede pasar bastante seguido, y acá está una aplicación directa para la vida cotidiana de cada uno, que a veces en los sueños estos mensajes del universo aparecen codificados de esa manera también. A veces vemos personajes conocidos, familiares, amigos y demás, que en realidad están representando otras cosas. Se aparecen bajo la figura de esa gente conocida para traernos mensajes que van más allá de esas figuras. Y del mismo modo, esta figura del padre, que viene desde un nivel superior de conciencia a enseñarnos cosas, es también una figura que se ha usado mucho en la religión, graficando, por ejemplo, a Dios como si fuera un padre, como si fuera un sabio, un anciano, que tiene esta actitud paternal, cuidadosa, pero a la vez intentando propulsar a cada uno a que siga aprendiendo. Entonces, en un momento también se nota que ella le hace unas cuantas preguntas
quiere saber más, pero él le dice que es hora de que ella siga su camino y que en algún momento iba a tener la ocasión de seguir profundizando. Y esta es claramente la función paterna de brindar cariño y demás, pero seguir impulsando a el hijo en este caso para que siga avanzando, para que no se quede otra vez en una zona de confort o nada más girando en torno a las cosas que le resultan amigables o agradables, sino que siga avanzando, que siga aprendiendo y en todo caso lograr después nuevos ciclos y nuevos niveles donde se puedan acceder a conocimientos más profundos. Entonces aquí hay muchísimas claves simbólicas, como estoy comentando, y muchas más inclusive, que no vamos a llegar a abarcar hoy, pero si has visto acaso algún símbolo por ahí en la película que te haya parecido interesante, o alguna metáfora dentro de esta situación también que hayas captado y que te haya parecido relevante, nos puedes contar en los comentarios. Por lo pronto quiero saber si Hernán quiere aportar algo con respecto a este aprendizaje y si tiene algo más que decirles. Sí, que luego en los comentarios voy a aportar algunas otras señales, simbolismos que hubieron en la película, porque han habido unos cuantos, y que ejemplifican esto que ibas mencionando. Y sí, como comentario también de lo que mencionabas antes, me pareció interesante esas perspectivas también para analizar estos simbolismos y aplicados, por ejemplo, a nuestra cotidianidad. Y para eso retomo quizás una de las primeras instancias que se plantean así, críticas más objetivas, o alguna de las críticas más objetivas, que hizo Palmer en la película, cuando mostraban de fondo en uno de los laboratorios un pequeño televisor que le estaban entrevistando a Palmer, ya que estaba siendo asesor justamente espiritual de la Casa Blanca, y que hablando respecto de la ciencia, más luego también esto era aplicable para aspectos teológicos, planteaba preguntas como si efectivamente luego de estar aplicando, considerando cuestiones de la ciencia, etcétera, éramos más felices como personas, como seres humanos, si el mundo era cada vez mejor, o qué es lo que estábamos haciendo en nuestra cotidianidad, cuál era el sentido de cada una de esas cuestiones, de los trabajos que estaban considerando, nuestras acciones ante cada circunstancia y cómo también atendíamos esos vacíos, esos huecos, esas preguntas que cotidianamente nos surgían, si las ignorábamos o qué hacíamos respecto a cada uno de esos hechos. Y para ello, también como bien mencionaba, esa transformación que realizó, por ejemplo, la protagonista de la película, me hizo recordar también a cómo distintos maestros o personajes religiosos, como maestros místicos, mismos profetas de varias de las religiones, lo han reflejado en frases tan realmente relevantes y emotivas como "yo soy la verdad" directamente. Ya que en cada una de esas frases lo que estaban ejemplificando era, o mejor dicho, lo que estaban representando y explicando en su mensaje, era que ellos mismos estaban encarnando lo que estaban comprendiendo y que por ende estaban aplicando también, estaban siendo congruentes. Y creo que eso lo podemos aprovechar también en nuestra cotidianidad, en cada caso. Entender que en cada circunstancia estamos encarnando esas cuestiones, esas ideas, esos propósitos que se van materializando hasta las cosas más densas, materiales de nuestro día a día, y que justamente como fuimos recorriendo el día de hoy, está esa importancia de ese autoconocimiento, de ese viaje interior en el cual autoobservarnos, escucharnos, analizarnos, y desde esa perspectiva en la cual comprender que vamos creando la realidad en ese orden específico, desde lo más sutil hacia lo más denso. Y que efectivamente, si hay algo que en ese análisis, o en los simbolismos también que observamos a través de las señales en nuestros sueños o en nuestro día a día, con diversas sincronicidades, detectamos atentamente que hay cuestiones para transformar, pues allí podemos recrear, podemos justamente materializar la verdad en ese sentido más puro, esa versión más brillante y más congruente de nosotros mismos. Y que creo que también la película lo ha reflejado
muy bien y como mencionábamos también al inicio, con temas que quizás están explorados en otras producciones audiovisuales, desde otras perspectivas, otros abordajes, mismo quizás en ocasiones sin tanta profundidad como en esta, que creo que ha congeniado muy bien los aspectos religiosos, o podemos decir más metafísicos, psicológicos, filosóficos de nuestra cotidianidad, y también esta comprensión respecto a la vida, sea tanto la terrestre o extraterrestre, ya que al fin y al cabo estos principios, estas leyes son universales y por ende aplican a todo y a todos en cada lugar y en cada momento, incluyéndonos, obviamente, ya que por definición somos el universo también. Muy bien. ¿Algo más que quieras decir a nuestra audiencia antes de pasar a las conclusiones finales? Pues sí, que se suscriban aquí al canal de Shine Studios, que activen la campanita para que YouTube les notifique cuando publiquemos un nuevo video, que le den un me gusta a este video, que lo compartan también con sus seres queridos, en sus redes sociales, con sus amigos, etc. Y que nos dejen aquí en los comentarios, como mencionaba acá también, algunos señales, simbolismos que hayan detectado, algunas reflexiones, aportes también que quieran hacer a lo que hemos estado explorando en este podcast, en este programa, u otras también cuestiones que quieran mencionar. Y desde ya también siempre son bienvenidas, obviamente, sugerencias para próximas películas, series, cortometrajes, que les parezcan interesantes para que analicemos en próximos episodios. Les estaremos atendiendo como ya hemos hecho anteriormente. Y como recordatorio también nos pueden seguir en nuestra fanpage de Facebook, donde nos encuentran también como Shine Studios, en la cual continuar aprovechando cada uno de sus medios y plataformas para continuar allí en contacto y aprendiendo y valorizando estas lecciones de espiritualidad, de psicología y otras cuestiones tan relevantes para considerar en nuestro día a día. Muy bien. ¿Alguna frase final, algo que quieras decir para concluir esta interesante historia? Creo que podría sintetizarlo también con alguna definición del propio título de la película, que el contacto justamente a lo que remite etimológicamente es algo que ocurre en un conjunto, en un organismo, en un sistema, y en los cuales los diversos elementos entran en contacto, valga la redundancia, pero para que lo entendamos desde el propio español, y ese contacto, esa interrelación, no es insignificante, sino que al contrario, produce una influencia en cada uno de esos elementos y en todo el sistema. Entonces creo que una frase que podría sintetizar todo lo que hemos estado hablando es cómo nos contactamos a nosotros mismos y cuál es la manera de hacerlo también de la manera más eficiente, y efectivamente son cada una de las cuestiones que hemos estado mencionando recién. Y que ese cómo, esa pregunta, no es tan simple como para, bueno, a ver, díganme exactamente cuál es la metodología, sino más bien una invitación justamente a cada uno a explorar en la aplicación consciente del reconocimiento de estas cuestiones, estando presente ya en nuestro día a día, en nuestra cotidianidad, en cada uno de los ámbitos y circunstancias, situaciones de nuestras vidas, está allí obrando estos principios, estas leyes, seamos conscientes o no de ellos. Y de esa manera, si hay un contacto que transformar, pues que tomemos contacto con esa cuestión y entonces ahora sí influyamos, ordenemos el sistema que estamos conformando, el sistema que somos nosotros mismos o que estamos también creando grupalmente con otros o ciertas situaciones, ámbitos, y de esa manera lograr eficiente, armónicamente para con el cosmos, para con el universo, aquello que nos propusimos. ¿Y Tuca, algo que quieras compartir como síntesis también de la película? Bien, que tengan en cuenta que el universo siempre está emitiendo señales, siempre hay información circulando a través de nosotros y nuestros entornos, y lo que nos va a permitir entender esa información e interpretar esas señales es cuál es la referencia que nosotros le hemos dado al universo, cuál es esa comunicación que hemos emitido, cuál es ese mensaje que hemos iniciado y para qué lo hemos iniciado. ¿Hemos invocado un propósito? ¿Teníamos en claro lo que estábamos diciendo?
¿Sabíamos a quién queríamos contactar? ¿Qué es lo que queríamos para tener contacto? Y si lo sabíamos, entonces prestemos atención porque eso nos va a permitir aprovechar cada situación, cada contacto para efectivamente crecer, para no estar confundidos, para no sentirnos solos, para no sentir que el universo es inmenso y estamos alejados y a la deriva en algo sin sentido, sino efectivamente darnos cuenta de que en todas estas interrelaciones hay sentidos muy profundos que nos hacen sentir también reconfortados, que nos hacen sentir que realmente hay propósitos que valen la pena y que valen las alegrías, y que vivir es una gran aventura, que hay muchos misterios por descubrir, pero que efectivamente podemos descubrirlos y usarlos para seguir mejorando y seguir aprendiendo. Así que en eso estamos. Para eso los invitamos también a nuestro próximo capítulo y ya veremos qué nueva historia vamos a estar analizando la próxima semana. Por lo pronto, gracias por acompañarnos, abrazos grandes para todos y hasta la próxima. Chau, chau. Chao.